que los que me desarrollan son el tema de no observancia de los deberes a su cuidado, de la ley, de negligencia, actuación de negligencia, impericia y demás, cuestiones de la culpabilidad. Yo les quería compartir ahora este caso, no sé si pueden ver mi pantalla, ¿no? No, todavía no. Todavía no, creo que. Ahí te hago de operadora, así puedes hacerlo. Porque Ahora deberías poder. a ver si yo les puedo compartir. Bueno, más que nada quería que veamos este caso, ¿no? El de Lalo Ramos, por el tema de la descripción del hecho, cómo es que hace la imputación el fiscal de la causa. Yo lo tenía abierto el archivo, pero ahí está. Lesiones. Y esperen, denme un segundo, porque encima yo en esta computadora no tengo mouse, y es como aquí, pantalla. Compartir. El de mi sitio no. No sé si quieren hacer alguna pregunta o algo mientras yo voy viendo si les puedo compartir. Ahí ustedes pueden ver algo. Sí, ahí se ve. Sí, se ve. Aquí no. ¿Y qué parte es la que están viendo? Toda la pantalla se ve. Ah, toda la pantalla, porque la otra Sí. vez yo había querido... Bien, entonces lo vemos así, mirá. Bien, ahí pueden ver, es un hecho, es el hecho justamente de imputación en la causa de Lalo Ramos, y en esta circunstancia el fiscal, cuando nosotros describimos, ¿no?, una imputación para llevar a alguien a juicio, previamente tuvimos que realizar una investigación. En este caso nosotros vemos que la descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en la que acontece el delito se describe en forma específica, y acá el fiscal dice que en esta fecha, ¿no?, el 19 de marzo del 2014, siendo aproximadamente las 18 horas, el piloto de turismo carretera conduciendo alcoholizado, y ahí establece la indicación de alcohol en sangre, en este caso era 1,54 gramos por litro de alcohol en sangre, sin llevar licencia habilitante y a una altísima velocidad, en torno a los 200 kilómetros por hora, en un automóvil tanto, con cristales polarizados, iba conduciendo por la autovía 226 y embiste violentamente por atrás a un vehículo Chevrolet, bueno, con las indicaciones del auto, que circulaba de la mano de la calzada. Esta es una descripción respecto a para nosotros ubicarnos en un momento determinado en donde se produce este accidente. Y lo que hace después el fiscal en la imputación es describir el tipo de lesiones que padecen las víctimas. Entonces dice que resultó un fuertísimo impacto y 3 de los 4 ocupantes sufrieron lesiones. Esta indicación que realiza ahora es toda lo que surge de una pericia médica, ¿no?, justamente de un informe forense, o de una autopsia en el caso de que hubiese resultado alguna agresión, ¿no?, del impacto, ¿no?, la muerte de alguna de las personas. Entonces, bueno, ven cómo va indicando, ¿no?, padeció severas lesiones que lo pusieron al borde de la muerte, indica las lesiones, ¿no?, convulsión, fractura en el pecho, todo esto lo da el médico forense, y provoca secuelas graves. Esto respecto de la primera de las víctimas, ¿no?, que es el menor. Después indica las lesiones de la otra persona, presenta heridas en cuero cabelludo, bueno, y va determinando al final de ese párrafo
dice que respecto de la señora, ambas con inutilidad laboral menor al mes. Entonces tenemos la indicación que nosotros tenemos ahora para la calificación, ¿cuál sería? Con estas precisiones que nos da la imputación fiscal. Lesiones graves. Lesiones graves y también lesiones leves. Porque, bueno, justamente hace esa distinción para nosotros saber que ese politraumatismo, esa pérdida de conocimiento, ese tipo de descripción de la lesión, con este último párrafo me excluye y me vaya directamente a la figura básica, que es el tipo de lesión leve. Y después realiza una indicación que lamentablemente de este resultado se podía haber evitado, porque justamente en los delitos culposos nosotros tenemos que recordar siempre que el sujeto viola, con su conducta viola el deber de cuidado, ¿no? Entonces, bueno, tiene que hacer esta indicación el fiscal para poder encuadrar esa conducta en una figura delictiva. O sea, dice que habría evitado, ¿no?, justamente el desenlace si hubiese tomado los recaudos necesarios, que justamente es no conducir un vehículo alcoholizado, excesos de velocidad y violando, ¿no?, las reglamentaciones vigentes. Entonces ahora, eso es la imputación que hace el fiscal. Y vemos la fecha. Ustedes ven que yo muevo el cursor. Bueno, vemos la fecha que es en marzo del 2014. Entonces nos preguntamos, cuando nosotros leemos una noticia o tenemos un caso para resolver, nos tenemos que preguntar algunas cuestiones. Yo se las puse así con este título, pero bueno, ya teniendo el hecho, podemos decir esto, ¿no? Analizando la conducta típica. El resultado, lesiones, recuerden la clase anterior, ¿no? El resultado, lesiones leves y lesiones graves. ¿Es objetivamente imputable al conductor? ¿Qué opinan? Que sí. Y sí, Sí, Claro, sí. con el resultado, sí. También cuadra Claro, perfectamente. desde el tipo objetivo, sí. Bien, claro, esta imputación nosotros la hacemos teniendo en cuenta el tipo penal, ¿no?, que se aplicaba en este caso, y decimos que esa conducta, justamente el resultado, tanto lesiones graves como lesiones leves, le son imputadas al conductor. Desarrolló una conducta justamente penalmente típica, porque esa conducta estaba descrita en una norma. Nosotros tenemos un hecho fáctico que sucede en la realidad y a esa conducta la tenemos que encasillar en una norma penal para determinar si es o no delito. ¿Podría el sujeto, después nos tenemos que preguntar, ¿podría el sujeto ajustar su conducta a la norma? O sea, no haber conducido alcoholizado, no haber conducido en exceso de velocidad. O sea, él tenía conocimiento que realizaba una conducta que es típicamente reprochable. Sí, claro. Sí. Si estaba alcoholizado, tal vez no. Estaba alcoholizado y... Ay, no, ese ay, no. Pero al momento de alcoholizarse, sí. Podía Claro, prever o sea, que él podría llegar a sabía pasar eso. de la reprochabilidad de estar alcoholizado manejando. No, además la Se le puede haber representado la posibilidad de que pudiera pasar. Bien. habría que ver por qué manejó, si ya lo tenía previsto o le surgió en el momento que tuvo que manejar. ¿O qué efectos produjo el alcohol en su justamente- psiquismo que no tomó conciencia de que iba a manejar alcoholizado? De que no estaba Al alcoholizado. volante en un estado de alcohol en sangre. La graduación de alcohol en sangre las da en la medicina forense el doctor Córdoba, y va estableciendo distintos parámetros, ¿no?, de grados de alcohol en sangre, y este era un alcohol elevado, y justamente el alcohol en sangre, lo que pasa es que con el transcurso del tiempo se va perdiendo, entonces no es lo mismo el alcohol en sangre en el aliento que el alcohol en sangre en la orina, y si pasa el tiempo desde la que ingirió y hasta que le hicieron el examen, también eso hace disminuir, ¿no?, el grado que se toma en el informe que establece, ¿no?, el alcohol en sangre. Y acá decimos que tenía 1,54, ya estaba excedido.
Y también, fíjense La que hay un profesión. exceso, ¿cómo? Digo, Sí. él era conductor, se le puede haber representado que si salía alcoholizado a manejar a 200 kilómetros por hora, se le puede haber representado que podría haber ocurrido un accidente, pero sin embargo lo hizo igual pensando que no iba a pasar, digo. Claro, ¿Tiene que ver con eso o no? Claro, Pero ahí perfectamente. sería dolo eventual. Sí, pero además lo importante es la velocidad. Más allá del alcohol iba a 200 kilómetros por hora. Es Que como justamente es otra de las conductas que va realizando, ¿no? Porque no solamente iba alcoholizado, sino que también iba en exceso de velocidad. Figúrense que dice 200 kilómetros por hora, lo que se pudo determinar. Para nosotros establecer el máximo de velocidad, lo aclara la norma actual, porque esta norma fue modificada, es 30 kilómetros excediendo el límite permitido. Y de acuerdo a si estás en una avenida, en una calle, en una ruta, en una autopista, vas teniendo la ley nacional de tránsito, te va marcando las distintas velocidades permitidas. Acá en la ruta 226, 120 es el máximo permitido. Tendríamos que sumar 30 y él aún así iba a 200 kilómetros por hora. Entonces, volvamos a la otra. Podía ajustar, cualquier persona puede ajustar su conducta a la norma, y sí, claramente que sí. Pero ¿cuál es la calificación legal que nosotros le damos a este hecho en el momento en que se produce? Y no, ahí está. En este caso, la norma aplicable era la del 94. Yo justamente no tengo la... 4 bis, segundo párrafo, profe. 24 bis, segundo párrafo, y que nos remitía a otro artículo. Al 106 y al 193 bis. No, Eso es lo que dice. por algún lado. 90 y el 90. Claro, lo que pasa es que Al esta artículo norma... 84 remite el artículo 94. No, estamos Claro, hablando de 4 bis. anterior a la modificación. Anterior a la modificación era el artículo 94, inciso 2, que nos remitía al artículo 84, si concurrían alguna de las circunstancias previstas en el 54, que era justamente la conducción de un vehículo automotor. ¿Y cuánto creen que se le aplicó de pena a esto? Si no me equivoco, no fue preso. No, estuvo creo que detenido, pero después en libertad, porque la pena que determinaba este artículo al momento del hecho, que estamos hablando del año 2014, era de 1 mes a 3 años, o sea que es excarcelable, era excarcelable con esta normativa. ¿Y qué pena en este caso, en esta calificación que serían lesiones, ¿cómo serían? Lesiones culposas, agravadas, ¿no? En concurso con lesiones leves. Y Doctora, ¿le hago una consulta? Sí. ¿Por qué en este caso no estamos frente a lesiones gravísimas? Si el niño al que chocó Lalo Ramos quedó con secuelas de por vida, tiene parálisis facial de la mitad de la cara. Sí, pero la calificación por la cual se le imputó son lesiones graves. No fueron gravísimas. Eso, bueno, por eso hay que leer la indicación que hace el forense aquí, en este párrafo. Particularmente el niño padeció severas lesiones que lo pusieron al borde de la muerte, convulsiones, fractura, todas estas indicaciones que da Sí. el médico Y si no forense son los que determinan que la lesión era una lesión grave. Y Si no me equivoco, agravada. también quedó con epilepsia de por vida y parálisis facial. Sí, pero vos fijate, Lorenzo, que también en el 90 establece que se produjera una debilidad permanente en la salud, en el sentido de un órgano, un miembro, una dificultad para la palabra, que hubiera puesto en peligro de vida del ofendido. O sea, es más, me parece un poco más adecuada por lo gramatical que dice el artículo el 90 que el 91. El 91 habla de cuestiones, por ejemplo, la inutilidad permanente para el trabajo, para algún órgano o miembro, o incluso para la capacidad de engendrar y concebir. Creo que por la tipificación que está, por lo que está escrito, creo que concuerda más el 90. Capaz es por eso, no lo desconozco,
Es que justamente lo que diferencia, no importa la prolongación de la lesión, o que si esa lesión fue de por vida, o que si esa lesión se puede recuperar con algún avance de la ciencia o alguna intervención, o que posiblemente el día de mañana fuese recuperable, ¿no? Lo que diferencia las lesiones graves de las lesiones gravísimas son, por un lado, es esto que yo les marcaba el otro día, 2 palabritas, que en una hay un debilitamiento del órgano, del sentido, de las funciones específicas del sujeto, y en el otro hay una pérdida absoluta, ya no va a funcionar, no va a tener ni un miembro, un órgano, un sentido, hay una pérdida. Entonces, acá, por más que estuvo al borde de la muerte, se la califican como lesiones graves, porque no están dadas las condiciones de la pérdida en el sentido del artículo de las lesiones graves, ¿no? Claro, por lo menos acá no dice que perdió nada, pero además corrió peligro a la vida y eso es de lesiones graves, no gravísimas. Claro. Entonces, por eso. Por esa Yo tengo una duda también, de las lesiones imprudentes. Cuando dice que el primer párrafo del artículo 94, sí, que dice que la prisión de 1 mes a 3 años y todo eso es para cualquier tipo de lesión, las leves, las graves y las gravísimas. Claro. Para cualquier tipo, claro. Y después se agrava en el segundo párrafo si concurren las graves y las gravísimas con varias víctimas. Claro. Porque no sabía si... Sí. Sí, no, continúa, por favor. Que no sabía si el primer párrafo era solo para las leves o para todas. Entran todas las lesiones, pero como las lesiones leves son de instancia privada, en ese caso, aunque sean culposas y no dolosas, la persona va a tener que instar la acción penal. Igualmente, si fuesen unas lesiones leves. Sí, puede o no instarla. Un accidente en la vía pública, la víctima puede o no instar la acción. Pero si ya son graves o gravísimas, no actuaría. No sé Profe, quién una concurso. una pregunta. Sí. Ah, disculpa, sí. Josefina, no, quería preguntar nada más, ¿por qué es delito culposo y no dolo eventual? O sea, Yo ¿dónde tenía se la misma determina duda. que no es culpa con representación o dolo eventual? ¿Dónde se determina? Claro, lo que pasa es que eso lo tiene que lo establece la conducta. No sé quién me está hablando, pero bueno, debe estar por ahí. Bien, porque justamente el sujeto no actúa con las condiciones del dolo, sino que su conducta se acopla a una conducta culposa, y específicamente en la conducción de vehículos se establece esta figura penal. Si ahora el sujeto tenía la intención, bueno, igual esto es sumamente discutible, ¿no? Hay que acreditar cuál es la intención del sujeto, el dolo del sujeto en donde está direccionado para nosotros ir a un delito culposo y no a un delito doloso. No es lo mismo que el muchacho que hace poco acá en Mar del Plata que lo querían parar y siguió de largo y mató a un policía. Ahí sí es un delito doloso, ¿no? En ese caso, creo que en ese caso sí, ese es el del que embistió al de tránsito. Sí. O sea, el muchacho no lo quería hacer, pero ante la advertencia se vio, no sé, abrumado y lo hizo igual sabiendo que tenía la policía delante. ¿Pero eso no es dolo directo? No, porque el dolo, en verdad, nosotros tenemos que corroborar distintas condiciones de dañar, de lesionar. El dolo lo dividimos en dos, en un aspecto cognitivo y en un aspecto volitivo. El sujeto sabe y quiere realizar el verbo típico, lo quiere dañar, lo quiere matar, va directamente ahí. En los otros supuestos, no, hay una violación a un deber de cuidado. La culpa funciona en otro aspecto, ¿no?, de la conducta del sujeto. Si no, tendría que estar acreditado el dolo e intención directa
del dañar o de lesionar. Pero Profesor, creo que Digamos con desde el momento que empezó a tomar, sabiendo que tenía que manejar, no se representó la posibilidad de que pudiera cometer un accidente. Ahí ya desde el momento que empieza a beber, se representa. Y eso puede ser un dolo eventual. Y más siendo piloto de del turismo carretera. Sí, son todas cuestiones que son discutibles, pero bueno, en este caso específico, la calificación del fiscal y por cual se lo lleva a juicio, que después realizan un procedimiento abreviado, en verdad no hay juicio, es en estas condiciones. Lo que está acreditado y probado son estas circunstancias. La norma lo que establece es, en los casos de conducción de vehículo, en los que hubiese más de una víctima, entonces se aplica si el sujeto estaba conduciendo a excesos de velocidad, violando, eso por eso les digo, volvamos el dolo funciona en la conducta desde un aspecto intencional, y en la culpa funciona en la violación a un deber de cuidado, que justamente es distinta la indicación de la acción y el resultado, porque hay un nexo causal. En cambio, acá la acción y el resultado no es que el sujeto directamente quiere matar, sino que lo que hace es ponerse en condiciones, el nexo de, esto si lo recuerdan, el nexo de evitación. Él realiza una conducta que va a tener un resultado lesivo, pero se analiza desde otro aspecto. Por eso los delitos culposos están especificados en la norma. Bueno, en fin, continuamos. La calificación legal es, al momento del hecho, fue la del 94, que establecía una pena de 1 a 3 años. Y de hecho, la causa se resuelve, ¿no?, con un juicio abreviado y se le aplica una pena de 2 años y 6 meses, casi hasta el máximo de la escala penal prevista en aquel momento. Pero ahora la calificación, si nosotros ese mismo hecho ocurriría en este momento, tendríamos otra calificación y tenemos otra pena, porque la norma fue modificada en el año 94. ¿No? No sé qué opinan. ¿Qué pena Hoy sería el 94 bis. Claro, y fíjense que justamente la pena ya está Claro, elevada, de 2 a 4 años. otra. Claro. A mí lo que me parece es que si fuera, como dicen los chicos, dolo eventual, o sea, si todos los casos en que una persona conduce alcoholizada fuera dolo eventual, entonces no tendría por qué existir el segundo párrafo del 94 bis. O sea, no habría delitos en que se conduce imprudente, en que se conduce alcoholizado imprudente. Exceso de velocidad. No sé si me explico. Perdón, ¿no? Pero están discutiendo la calificación y la calificación, o sea, ya está así calificado el delito. O sea, la discusión en la clase me parece que va por otro lado, no por la calificación del delito. Exacto. No, en verdad... En realidad no fue una discusión, fue una pregunta de los chicos a ver si era dolo eventual o qué. No, es que no es una discusión y que justamente esto muchas veces fue cuestionado en la conducción de vehículos, pero la intención del sujeto, vamos a analizar un dolo, y el dolo lo analizamos en otro aspecto. Acá estamos analizando la culpa, que se maneja en otras circunstancias, en donde tenemos una acción, un resultado, un nexo de causación de ese resultado, que justamente no es la intención del sujeto, es otra. Pero bueno, poníamos este caso, ¿no?, de Lalo Ramos, y vemos que la calificación es culposa, son lesiones violando distintas normas, las normas de no conducir un vehículo alcoholizado, violando la norma del exceso de velocidad, violando la norma del deber de cuidado hacia otras personas, porque justamente los vehículos son un riesgo, y la conducción de un vehículo en determinadas circunstancias determinan que se puede producir un resultado lesivo, que justamente esto ya está dado por los tribunales y demás en estas condiciones,
estas indicaciones que les digo. Profesor, una consulta. La calificación hoy sería el artículo 94 bis, lesiones graves culposas agravadas en concurso ideal con lesiones leves, hoy. ¿Esa sería la calificación? Sí, podría ser el concurso, claro, porque tengo son lesiones agravadas, las del 94. Lesiones agravadas del 94 bis en función del artículo 90. Claro, sería esa la calificación. O sea que habría concurso. Hay concurso, sí. Bien. Igual en la escala penal hacer un concurso ideal y aplicar la mayor no tendría mucha más incidencia que lo que explica el artículo 94 bis. No sería, Claro. existiría el concurso, pero a nivel de pena no afectaría digamos, la escala punitiva. ¿Te parece a mí? No sé qué opina usted, doctora. No, sí, está bien. Lo que sí, con la norma actual, aún determinándose cualquiera de las indicaciones que me da la norma, ya sea el exceso de velocidad, más la cantidad de víctimas, la conducción temeraria del vehículo, cualquiera de esas condiciones ya me dan la figura agravada. Bien, pasando a otro tema, vamos a ver las homicidio y lesiones en riña. ¿Ven la pantalla? No sé si ven el PowerPoint. Sí, se ve bien. Se ve bien. Bueno, la norma del artículo 95 nos habla de riña o agresión. Yo no sé cómo poner esto para el otro lado. Ahí está. Esperen porque yo como que veo todo cortado y quisiera ahí. Ahí está. Cuando en riña o agresión en la que tomaren parte 2 o más personas resultasen la muerte o las lesiones de las determinadas en los artículos 90 y 91 sin que constare quiénes las causaron. Se tendrá por autores a todos los que ejercieron violencia sobre las personas del ofendido y se aplicará reclusión o prisión de 2 a 6 años en caso de muerte y de 1 a 4 en caso de lesiones. Entonces acá lo que nosotros tenemos es que con motivo de una riña o de una agresión se provocan lesiones de las que se contienen en estos artículos y que justamente lo que hace el legislador es establecer una pena cuando no tengamos indicación de cuál sería la persona que cometió el delito. La característica específica de esta figura es que en una agresión o en una riña varias personas se agreden entre ellas y yo no tengo indicación, no se puede determinar cuáles de ellas ocasionó el resultado, lesión u ocasionó el resultado muerte. Entonces, esta figura, bueno, es criticada de haber sido puesta al final de las lesiones, porque dicen que, bueno, podría haber estado indicada en el homicidio en riña y lesiones en riña en cada uno de los apartados, ¿no? Que figuran para los tipos penales, ¿no? Y no en una norma directa. El bien jurídico, bueno, es el mismo que veníamos viendo respecto de las lesiones y que tiene que ver con esto que no dañar a la salud y a las personas. Y para entrar en el análisis de la estructura típica, vemos en el tipo, me quedó la letra enorme, ¿no? De esto, pero está muy chocante, ¿no? Ahora que lo veo grande, ahora que lo veo así en la pantalla es como que quedó muy negro y rojo. Pero bueno, espero que lo entiendan. ¿Se entiende hasta ahora? Tenemos Sí, la norma del 95. Se puede leer bien. Ah, perfecto. Por ahí la letra quedó toda en mayúscula, ¿no? Sí, no sé por qué. Bueno. Los sujetos activos, bueno,
no tiene características especiales, puede ser cualquier persona que participe justamente en la riña o en la agresión. ¿Cuál es la nota característica que yo les había puesto acá en este dibujito? Es que no tengo determinado el autor. Entonces, ante esta incógnita de quién es el autor, lo que hace el legislador establece una pena baja para todos los que participaron en la riña o la agresión en igual sentido, o sea, como que baja la escala penal. Pero tengo una lesión, un resultado de lesión, o un resultado muerte, ¿no? Entonces, el sujeto activo puede ser cualquier persona. Y la norma lo que me establece es que tienen que ser más de 2. Entonces serían 3. ¿No? Más de 2 son 3. Algunos autores lo que dicen es que, como Creus, por ejemplo, establece que si son 3, acá lo que vemos en la norma, vamos acá, se tendrán por autores a todos los que ejercieron violencia, y en la que tomaren, tanto en la agresión o en la riña, en la que tomaren parte más de 2 personas. Entonces, ¿cuál es el análisis? Son 2 personas que agreden, ya sea en riña o en agresión, a una que sería la víctima. Ahí ya tendríamos 3 personas. Pero creo se entiende que serían 3 personas los agresores, más una 4ª persona que sería la víctima. Y así también lo entendió el Tribunal de Córdoba, en donde se especificó que, bueno, en estos supuestos serían 4 victimarios y una víctima. Pero bueno, es discutido. Lo que sí, todos los sujetos tienen que haber ejercido violencia física sobre la persona, sobre el sujeto pasivo. Y el sujeto pasivo puede ser cualquier persona, y en este caso puede ser una persona que esté involucrada en la riña o en la agresión, o puede ser una tercera persona que no esté involucrada y sin embargo intervenga en esta gresca para pacificar. Puede ser que intervenga porque es un oficial de seguridad, o un transeúnte que pasa por el lugar. No necesariamente tuvo que haber participado, ¿no?, en la agresión o en la riña. Y obviamente es la persona a la que se le ejerció la violencia, o en su caso la muerte. La acción, vemos que la acción en la acción no es ni matar ni causar lesiones, sino que es justamente ejercer violencia contra alguien. Y por eso les puse este dibujo acá, esta imagen, mejor dicho, esta imagen acá, en donde, bueno, hay una agresión de varios contra varios, en donde no se distingue o no se puede establecer quién agrede a quién ejerce violencia sobre quién, sino que hay un tumulto, ¿no?, de gente agrediéndose. Pueden estar involucrados como sujetos de la agresión personas inimputables o de cualquier sexo. Eso no hay distinción. Y acá Perdón, ¿puede haber más de un agredido? ¿Qué pasa si son 3 los agresores y 2 los agredidos? Sí, serían víctimas del delito, sí. Sí. Pueden ser varios los agresores y todos van a responder por el resultado, ya sea lesión o el resultado muerte. Pero pueden ser varias las víctimas también, sí. Esto se da en contextos de
volvemos a mencionar cuestiones de encierro, en agresiones en los penales, en donde hay un montón de intervinientes y no se puede establecer no puede establecer el autor, quién ocasionó la lesión o quién ocasionó el golpe que le dio la muerte a la víctima, pero pueden ser varios, sí. Acá lo que les puse un concepto, ¿no?, de lo que significa la riña y la agresión, y la distinción está dada, que en la riña es un tumulto de gente que se agreden y acometen recíprocamente entre ellos, y en la agresión, no, en la agresión son varios que acometen contra uno o varios, que lo único que se hacen es defenderse o esquivar, pero siempre en un contexto, ¿no?, de agresión de varios, con más de dos contra uno, o sea, siempre tenemos 3 y uno más. Bueno, después eso se los dejo para que lo lean, pero bueno, en definitiva es esto que les decía, ven la jurisprudencia, los fines de la configuración del, me quedó homicidio ahí mal escrito, bueno, homicidio del 95, dice que la riña se presume reciprocidad en el ataque, en tanto que la agresión figura cuando los imputados accionaron sobre la víctima, más no puede discernirse quiénes de los nombrados efectivamente efectuó el o los golpes letales. Bien, bueno, los elementos del tipo, acá ya se los esperen porque elementos del tipo tenemos que en la riña 3 o más personas, el número mínimo de intervinientes lo establece la figura, es un delito colectivo de pluralidad de individuos. Hay un resultado, justamente, tanto que para el de la agresión o de la riña, tenemos que tener un resultado que esté conectado directamente con las agresiones, ¿no? Esa conexión tiene que ser justamente vinculada directamente con estas condiciones, ¿no?, ya sea de riña o de agresión. Si no sucede, si no se configura el delito, acá no sería punible y quedaría como una contravención de tipo policial. Y después tenemos 2 elementos, un elemento negativo y un elemento positivo. El elemento negativo es esta no indicación de quién es el autor. Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos una agresión en donde varios sujetos disparan armas de fuego entre sí, como supongamos un tumulto de gente que un enfrentamiento de unas bandas, en donde todos disparan armas, pero se secuestran las armas en el hecho, hay una persona muerta con un disparo de arma de fuego y con una bala incrustada en el cráneo, y entonces se pudo determinar, ¿no?, esto es un ejemplo, que la bala que se encontró hallada en el cráneo de la víctima correspondía a un arma secuestrada, ¿no?, en el procedimiento, ¿no? Supónganse, ¿no?, es un ejemplo. Entonces, ahí, ¿qué es lo que sucede? Esta norma puede aplicarse si yo tengo varios sujetos partícipes en una riña y puedo establecer que la bala que le ocasionó la muerte, a través del informe forense, me dicen que esta bala, a través de una pericia balística, me dicen, esta bala salió de esta arma. No, profe, porque no está el elemento negativo. Claro, porque cuando ya hay indicación de autor, entonces esta figura se desplaza y vamos a ir por el homicidio. Porque yo ya tengo indicado el autor. Acá justamente hay un bache probatorio en donde no se puede determinar el autor, entonces las 5 personas que están detenidas y que tenían armas en su poder, esas 5 personas van a responder por el delito. ¿Le parece justo esto? Sí.
Sí. Parece justo que varias personas que ejercieron violencia, ya sea, siempre son vías de hecho, ¿no? A mí no me sé si parece tan justo. Sí. de la escala penal aplicable. Sí, hay un privilegio en la escala penal, pero ¿por qué? Porque no se determina el autor, pero en Pero sí si son no se- autor. no Un sé, privilegio o un agravamiento también. Agravamiento a los que no hicieron nada. agravamiento, ¿cómo? No entendí. Agravamiento a los que, por ejemplo, porque en realidad el que causa el resultado muerte es uno, ¿no? Se presupone que son todos porque no hay porque no se conoce quién fue en realidad, pero se puede interpretar desde dos lados, de que hay un agravamiento, ¿no? De las personas que no hicieron nada. Pero supónganse que ustedes fuesen defensores de uno de algunas personas detenidas, ¿no? Hay 5, supongamos de ejemplo, 5 personas detenidas en un hecho. Ay, no, se los había puesto acá. Vamos a ir acá. Vamos a ver esto. Bueno, porque ya que lo dijimos, tengo aquí un muerto, ¿no? Y tenemos 3 personas que están detenidas y un muerto, para no entrar en la discusión de si son 2 más que 2, 3 y demás. Y tenemos una calificación de homicidio en riña. Ustedes son defensores de una de las personas y les dice, pero yo solamente le pegué una trompada nada más, no lo maté. Es justo No, que... bueno, si soy defensor, obviamente diría que no es justo. Ah, bueno, pero quiero que me digan por qué. Y por el hecho de que no tienen prueba de que la trompada que le pegó mi defendido haya ocasionado la muerte del protagonista del caso. Correspondería a lesiones. ¿Y si fue Y la aparte, piña que detonó la muerte? Le pegó una piña, pero fue la que pero detonó no se la sabe, muerte. si no estaría determinado el autor, si eso hubiese sucedido. Debería responder en base a su aporte en lo que fue la riña. Si fue una sola piña, no correspondería que sea igual al resto, que quizás provocaron un daño mayor. Profesora, esto no es una figura de descarte, es en el caso, para que el hecho no quede impune, como ponía uno de nuestros compañeros Lucas en el chat. No tiene que ver con eso, en el caso de que no se determine por ningún lado, para que el hecho no quede impune, ¿no es así? Claro, porque, o sea, ¿qué hace el legislador? Dice eso lo que nuestra compañera señala. ¿Dejo un muerto, un hecho delictivo con una persona muerta impune porque no puedo determinar, por qué principios no puedo determinar quién le causó la muerte? Esto es una responsabilidad, o sea, yo respondo por mis actos. Cada uno responde por sus actos y no responde por los actos de los demás o por el resultado lesivo de un acto que es de imputación objetiva. ¿O no? ¿Recuerdan eso? Por el principio, yo solamente respondo por mis actos. Entonces, ¿les parece justo que aún así, aunque haya participado en una agresión, solamente participó en la agresión y su cliente les dice, no, mire, yo le pegué una trompada, ¿por qué voy a tener una pena? O sea... le corresponde lesión. Como si soy defensor, Claro, le corresponde si sos defensor lesión. ahí tendrías que tratar de vos determinar quién fue el homicida, entonces para decir que fue homicidio y no que fue lesión en riesgo. Onus probandi, el onus probandi tendrías que realizar, bueno, que lo mató tal, o sea, no si fuese en el caso del ejemplo del arma que les daba recién, bueno, va a ser fácil, pero si por ejemplo muchos dispararon armas de fuego, no vamos a poner la agresión con puños, vamos a un ejemplo más grave, todos disparan con armas de fuego y no se sabe cuál de todos los disparos le ocasionó la muerte. Ahí parecería un poco más grave, entonces, ¿qué decimos? Pero Yo disparé armas de fuego, pero... Son partícipes necesarios.
¿Y Si no hubiera cuáles son los disparado, hubiera principios muerto. que nosotros tenemos que determinar? ¿A qué principios nos vamos, ¿no? para decir esto? Profe, primero a mí me parece que debería haber una condición, en el caso que usted expresa, tendría que haber una condición sine qua non de las balas que ingresan en el cuerpo del sujeto para imputar la acción de homicidio, en este caso de homicidio. Pues no es lo mismo, yo le tiro una bala en el pie, porque soy muy mal tirador, así yo soy un hábil tirador y le meto un tiro en la sien y lo mato en el acto, para la acción del homicidio, para la imputación que yo voy a tener. Entonces, a partir de ahí, la determinación de cuál es el cargo, la acción, o sea, el cargo punitivo que yo voy a tener frente a esa acción típica. Esa me parece a mí la respuesta de la solución. Pero vos ahí sos autor de un homicidio. Sí, está bien, pero no es lo mismo si somos 3 personas en un homicidio en riña, ni siquiera un homicidio en riña, en ese caso de los tiros se podría determinar el autor. En el caso de que no se pudiera determinar porque los tiros fueron muy similares y pudieran haber causado la misma acción, ahí sí se determinaría una acción de homicidio en riña, cuando la bala no sabríamos qué bala lo mató. Si en el caso de los golpes, como se podría presentar, en mi opinión, ojo, puedo equivocarme, pero creo que estoy en lo correcto. En el caso de que se presentara una acción de golpes donde no sabemos cuál es el golpe lesivo mortal, ahí se repartirán las penas, como pasa, por ejemplo, en el derecho civil, cuando hay una culpa concurrente, cuando varios tienen la responsabilidad. Eso es lo que yo entiendo. Es que justamente en el derecho penal, por el principio de culpabilidad, solamente ¿qué nos dice el principio de culpabilidad? Que solamente yo respondo por mis actos y que el Estado no me puede imponer una pena si no prueba que yo he cometido un delito. Y menos, porque también se aplica el principio de indubio pro reo. Si hay dudas respecto de mi participación en un delito, me tienen que excusar. Yo no puedo responder en caso de dudas. O sea, la certeza en una sentencia penal, en una causa penal en donde se aplica una pena a un sujeto, es justamente esto, las indicaciones de la prueba, que me dicen esta persona cometió este delito, la participación a título de dolo o a título de culpa, y recién ahí el Estado de Derecho el sistema me puede aplicar una pena. Yo respondo por mis actos. Parecería que les dice esta norma. Esta norma privilegia la escala penal cuando hay una insuficiencia probatoria, ¿no?, de determinar quién fue el autor. Doctora, igual, ¿le puedo hacer una consulta? Acá en el 95 usted dijo que la acción típica no era ni lesionar ni matar, sino ejercer violencia. Y en ese caso, los 3 que están citados como autores ejercieron violencia, y también se da el resultado del homicidio. O sea, concuerda perfecto con la acción típica. Les corresponde esa pena. Claro, bueno, yo estoy preguntándoles a ustedes qué les hace ruido de esta norma, diciéndoles, tengo varias personas que están indicadas de una riña o de una agresión con resultado muerte, y esa muerte se la van a sindicar a un sujeto que solamente participó con un golpe de puño y no con el golpe que le ocasionó la muerte. Hay una división, porque justamente el dolo aquí no es el dolo de matar o el dolo direccionado a lesionar, lesiones graves o gravísimas, sino el dolo, la intención del sujeto está direccionado a la agresión, a la riña, participar en esa agresión o riña, y no un dolo homicida. Profe, por eso yo creo que más que un perjuicio le genera un beneficio al sujeto activo, ya que si no lo determinan, por ejemplo, como homicidio en riña y se determina el autor, podrían ser como partícipes necesarios y tendrían una escala penal mayor. O sea que les conviene que no se sepa el autor. Sí, pero beneficio para uno solo. Los otros 2 se ven perjudicados. Y no, si serían partícipes necesarios, igual tendrían otra escala penal. ¿Y por qué serían partícipes necesarios? Sos para el delito que lleva una pena distinta de 2 a 6 años, que si sos partícipe para el delito de lesiones, que en el final del artículo dice de 1 a 4, o sea, son distintas las escalas. No sería lesiones, homicidio estaba hablando. No, sí, dice que se tiene por autores a todos los que ejercieron la violencia. Pero la violencia es una cosa y matar pero se tienen por autores de homicidio, de lesiones. Yo voy con
con Roque y con Sí, Corín, por ejemplo, y voy y le pego a un señor, y Corín se le ocurre en el medio de la acción meterle una piña, cortarle el cuello o hacerle algo distinto, lo mata, yo no voy a responder por esa acción, porque por más de que se reparta, se va a repartir en base a lo que yo haya cometido. Si lo que lo mata es el corte que le provoca a Corín, no me van a imputar a mí, me parece a mí, sería Pero por el una... chiste es que no se Pero puede van a identificar imputar al a todos autor. por igual. Si no sería un homicidio y listo. Bueno, Serían pero- dos delitos distintos Profe. en sí. Por un lado sería homicidio y por otro sería lesiones. Bueno, ¿este video lo ven? Profe, Sí. Bueno, ¿ven el video? ¿Cuál es el de ¿Recuerdan Fernando? esta pelea? ¿El de Villa El de Gesell? Fernando. Sí, eso fue lo de Villa Gesell. Bien. Ese es de Fernando, en el caso es de Se Fernando. le imputa un rey, señor Niño, se le imputa un artículo 80, inciso sexto, un homicidio calificado. Porque por ahí. pudieron determinar quién dio la patada mortal. ¿Cómo fue la calificación primera? Homicidio en riña. se solicitó misión en riña, sí. Después cuando el Profesora. Dale, le va. Sí. Sí, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. ¿Terminó de exponer el tema? No. Porque a mí me gustaría escuchar el tema, porque si no se va a la clase y después al final no nos queda nada. No sé quién está hablando. Facundo me llamo. Facundo. Sí, estamos hablando del tema justamente. No, Claro, no, pero- profe, porque hubo interrupción un no se conflicto en otra clase. Ah. No, porque hubo un conflicto en otra clase sobre que algunos alumnos daban ejemplos o interrumpían mucho la clase a cuestiones que no hacían ni al tema ni a la clase. Entonces, en el grupo de WhatsApp, una cuestión interna nuestra, se habló que las preguntas o las opiniones personales se den al final de la clase. Pero bueno, en este caso es parte de la clase. Estamos debatiendo un caso práctico, Facundo. Claro, si yo me quedo callado. Sí, pero es que la profesora termine. O sea, toda la clase no es tuya. No, pero para. Pero Y si si yo la no dije profesora eso. pidió la opinión, la profesora ya pidió la No opinión. quiero escuchar a la profesora, no te quiero escuchar a vos. Ya te escuchamos Bueno, un montón sí. de clases, Juan Manuel, vos, no sé cómo te llamás. Yo me Dejá llamo que la Lorenzo, profesora termine, por favor. Te pido un segundo, Lorenzo, te pido que me hables con respeto, porque yo te hablo con el mismo respeto a vos. Y esta es Chicos, una los voy a silenciar a todos y se ponen así, por favor. Yo planteo un caso y quiero escuchar sus opiniones respecto de esto. No sé qué dicen en el grupo de WhatsApp o qué es lo que sucede, pero yo no me gusta hacer las clases tipo monólogo, sino me interesa que participen, porque justamente me parece que necesito también escuchar lo que opinan ustedes. Y recién lo que hice fue poner un caso y estoy viendo cómo se va desarrollando la clase, que es para escucharlos a ustedes. Después, si alguno quiere hablar más o uno no quiere dar su opinión, está todo bien, no hay inconvenientes, pero primero, chicos, el respeto, ¿no?, de escuchar a nuestros compañeros. Y bueno, nada, es un caso el que planteé, no sé si ustedes quieren hablar o no quieren hablar, o por mí, por eso les digo, los micrófonos los tienen abiertos y me pueden interrumpir las veces que quieran. Acá no veo que Creo que puedo terminar de puedan participar, justamente. pero me gustaría terminar de cerrar la idea. Le decía, con todo respeto a la Facundo, creo que se llama el muchacho, que nada, primero el respeto por el ámbito universitario en el que estamos, en el cual estamos tratando un tema, que usted nos dio la palabra para intervenir, porque es un caso práctico en el cual debatimos una materia para enriquecernos entre los conocimientos que tenemos nosotros de haber leído, o incluso lo que usted nos puede transmitir, y me parece que es productivo. Si a Facundo no le gusta, le propongo que, bueno, que busquemos una solución, pero no a la agresión ni a la violencia, y que, segundo, No hay menos la falta de No, respeto. Facundo, no sé violencia, pero cuál por es favor, el- te estoy pidiendo que dejes terminar la clase. pero si la parte de la clase es el debate práctico, si La yo me- clase es esto, claro, Facundo. no puedo establecer, digamos, una charla de un caso. Si yo me quedo callado, muteado, tomando un mate, yo no puedo ayudar a que la profesora sepa mi opinión y a partir de ahí un diálogo constructivo. Las clases se construyen.
No es que yo estoy interrumpiendo para dar mi opinión porque a mí se me ocurrió, yo lo hago porque la docente me habilitó, de hecho lo solicitó al inicio de la clase. O sea, yo con todo el respeto te pido que si vas a interrumpir para por lo menos enojarte, que al menos hayas escuchado cómo era la metodología de la clase. Con mucho respeto te lo digo, con todo, digamos, en una... Chicos, ahora estamos perdiendo el tiempo Te de lo agradezco de corazón. No, sí, ya vamos. Yo soy muy pacífica. Los que quieran intervenir, intervienen. No tengo ningún problema. Si tienen problemas por ahí entre ustedes o estuvieron hablando en un chat privado del cual desconozco, lo arreglan en otro contexto. La clase es corta, es verdad, pero este caso que yo propuse, necesito escuchar y quiero que ustedes me digan, me hagan devoluciones respecto a este planteo, justamente que hace a la clase. Facundo, no sé qué decirte, disculpa, si vos tenés algo que opinar respecto de esto, cuando yo pregunté, bueno, cuáles son los principios, ¿no?, que se estarían, parecerían, ¿no?, injustos al aplicarle a todas las personas, a estas 3 personas que participaron en una riña, una pena, y vos como defensor, ¿qué es lo que harías? O sea, ¿te acoplás a esto? ¿O plantearías algo? Y esto se relaciona y va al caso de un fallo. Nosotros acá lo que quería, y ustedes bien estaban respondiendo, es justamente la afectación, ¿no?, de distintos principios que hacen al sistema penal, porque justamente son la base, ¿no?, de la teoría del delito, y son la base de la teoría de la aplicación de la pena, por los cuales solamente el autor responde por sus propios actos, ¿no? Entonces, hablamos del principio de culpabilidad, el principio de inocencia, todos de raigambre constitucional, y con reconocimiento a nivel internacional, artículo 18 de la Constitución Nacional. Entonces parecería, ¿no?, que la norma redactada en esta forma, en donde dice a todos los que hayan participado en la riña o en la agresión, se les aplicará esta escala penal en caso de lesiones, o esta escala penal en caso de homicidio. Entonces, bueno, nos hace un poco de ruido esto. Aplicamos una escala privilegiada a todos los que participaron, aunque no hayan sido el autor del delito. Por una insuficiencia probatoria, el Estado no fue capaz de recopilar la prueba necesaria para llevar un proceso a juicio, para imputar un hecho delictivo a una persona, entonces le aplica una pena violando el principio de culpabilidad, violando el principio de inocencia. Que el principio de culpabilidad me dice, respondo por mis propios actos, y el principio de inocencia me dice, bueno, si hay dudas, no me condene. ¿Qué opinan? ¿Se puede hablar? Permiso, Sí, yo también claramente. quisiera Yo les decir doy la voz y prefiero que hablemos y respetándonos los tiempos de cada uno, respetándonos, o sea, levantando la mano, no sé acá todavía bien cómo se maneja esto, pero levantando la mano o lo que sean, pueden yo quiero una opinión que puse en el chat, que si yo fuera defensor diría, ¿qué culpa tiene mi cliente de que el Estado no pueda determinar quién fue el homicida? Bueno, O sea, ¿puedo decir algo? Recuerdo que se mencionó el caso cuando a Julio César lo mataron entre 12 senadores, todos lo apuñalaron. Nunca se supo cuál fue la puñalada que lo mató, pero fueron todos culpables de la muerte de Julio César. Este parecería ser uno de esos casos, donde no se sabe exactamente la bala, quién tenía el arma, quién lo mató, pero aunque el Estado no pueda, como creo que lo que estamos hablando es la diferencia entre un único victimario y una riña donde participan más de 2. Entonces, ante la imposibilidad de determinar quién fue,
se reparte, la misma culpa se le asigna a todos. Para mí, yo estoy de acuerdo con que todos son igualmente culpables. No importa si fue la patada de uno, el tiro del otro, la puñalada de un tercero. Creo que estamos viendo la diferencia cuando se trata de una riña. Son varios y todos participan, todos aportan. Sí, pero viola los principios esos que mencionó la profesora. No sé, no sé. ¿Es inconstitucional? No me ¿Es parece. inconstitucional estas normas 95 y 96? No me parece. Para las lesiones leves. No me parece por la riña, porque si fuera una única persona es distinto, pero si es riña, comparten la responsabilidad. Además, profe, ¿cómo se determina también, por ejemplo, que se pueda llegar a determinar que la última patada fue el que la mató a la persona, pero los golpes anteriores quizás fueron necesarios para que llegue a la muerte? Tal cual. Claro, si solo ese autor le hubiese pegado la patada, capaz no lo hubiese matado. Además, O lo podrían haber necesitan de las patadas evitado. anteriores. Es una... Habla de agresión, agresión. O sea, tiene que haber violencia sobre la persona, ya sea con golpes, disparando arma de fuego, tirándole piedras. Tiene que haber participado en la agresión. Y sí, todos participaron y nadie impidió de que se siguiera con la riña tampoco. Sí, y la participación tiene que ser activa justamente, y no el partícipe que llevó un palo para que... Por eso, para mí son todos coautores del mismo modo. Yo tengo una duda con respecto a eso. ¿Qué pasa cuando una persona podría meterse para interrumpir la situación y no lo dejan? No, eso ya sería un pacificador, o sea, sería una persona que interviene con Pero es una persona que intervenir frenaría y quizás no se daría el homicidio que como resultado, para que no sigan habiendo más agresiones. Que podría realmente solucionar las cosas si no lo dejan intervenir. No, si no es partícipe en la agresión y no es víctima, sería un tercero ajeno. Es un tercero ajeno al hecho. Bueno, este caso de los tres agresores y de la víctima fue tratado en este fallo, que es el fallo Antinir del año 2006. ¿Y qué creen que dijo la Corte Suprema de Justicia, ya viendo eso? No sé si alguien lo leyó o no el fallo. La verdad que no lo leí yo. La defensa por el artículo 15 de la ley 48 plantea la inconstitucionalidad de estos dos artículos, del 95 y del 96. Y justamente el planteo que hace es en cuanto a la violación al principio de culpabilidad, principio de inocencia, indubio pro reo, y todos estos principios que los veníamos charlando. Y en aquel momento la Corte determina que son constitucionales estos artículos. Y solamente el voto de FAI dice que no. Esto es inconstitucional porque la prueba que está en manos, en cabeza del Estado, y ante la insuficiencia de pruebas, no puede el Estado justificar la aplicación de una pena sin que haya existido un anexo de responsabilidad, una acción y un resultado, y que eso sea imputado al sujeto. Y los demás miembros de la Corte Suprema establecieron que no son inconstitucionales y que la intención del sujeto justamente no estaría violando ninguno de los principios, porque el sujeto responde como también lo habían dicho ustedes, por la participación en la riña y por la participación en la agresión. Entonces va a responder en esas condiciones. Sería por ejercer violencia sobre la persona muerta o lesionada. Entonces ya esto se dejó de discutir en este sentido, el fallo se los dejo acá con esta, que si pueden apretar ahí y los manda el enlace, y en donde los miembros de la Corte Suprema
hacen una salvedad de estos principios y que justamente no estaría violando la responsabilidad objetiva, que es responder por algo que yo no causé, sino que responden como por una cuestión de un delito preterintencional, que sabiendo que, por eso es la escala privilegiada, sabiendo que podría darse el resultado, lesiones o muerte, aún así participan, y bueno, entonces esto ya no está más discutido. Pero bueno, era un poco lo que ustedes venían hablando, y venían desarrollando, ¿no?, de alguna forma, pero tuvo esta discusión, y son constitucionales. Les dejo el fallo para que lo vean ahí. No es esa foto, ¿no?, claramente la de Antinir, es otra que saqué del diario. ¿Se comprendió? Ahora, cuando vayan a leer el fallo y vayan a leer las posturas de los jueces, van a ver que se dividió en 3, pero por mayoría de los jueces de la Corte Suprema se determinó la constitucionalidad de los artículos y se les aplicó la pena a las personas que eran de la ciudad de Neuquén, Tribunal de Neuquén, que había intervenido. Pero bueno, fueron por inconstitucionalidad justamente, y se estableció que son constitucionales. Les dejo el fallo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Y qué pasaría No. si los autores serían 2 y no 3? ¿Qué le corresponde? No, puede ser riña o agresiones. ¿A eso te referís? Si en vez de 3, los sujetos activos son 2, no entra en riña porque se exige 3 o más. Claro, por eso te decía que hay 2 interpretaciones. La de Creus, o sea, ¿qué dice la norma? Nosotros no podemos hacer una interpretación que no establece. Dice que son más de 2. Más de 2 son 3, que participan en la riña, 3 personas. Pueden ser 2 victimarios y una víctima. Pero Creus, cuando la interpretó, y también esto lo tomaron otros tribunales, dice no, son 3 los agresores y 1 la víctima, o sea que serían 4. Pero podría darse en supuesto en que sean 3 los que participan en la riña y haya una víctima, y aún así son lesiones o homicidio en riña. Pero bueno, eso dependerá de la interpretación que se le haga al caso concreto. La norma dice más de 2, y más de 2 son 3. ¿A eso te referías? Sí, perdón, fue joya. Gracias. Bien. Tipo subjetivo. Bueno, subjetivamente el delito requiere este dolo, que ya le habíamos indicado, de participación en una riña o en una agresión. Pero no abarca el resultado, no abarca el resultado muerte o lesiones. Este resultado se dio como consecuencia necesaria de la riña o de la agresión, pero la intención del sujeto no era causar lesiones del 90 o del 91 o causar la muerte, sino era netamente participar en una agresión, a la salida de la cancha de fútbol, a la salida del boliche, como en ese video que yo les mostré recién, no sé si lo vieron. ¿Lo llegaron a ver? Sí. Ahora no Se vio bien el video. Sí, lo vimos. Tengo ¿Vieron? una consulta antes de que nos vayamos del tema. Le quería preguntar, en caso, con respecto a la disidencia de Fight, ¿sí? Supongamos que sigamos esa postura, ¿de qué manera se resolverían estos conflictos? Este tipo de situación. ¿Quedarían impunes, digo? A eso me refiero. ¿O le da otra solución, o trata de darle otra solución? ¿O la No, no doctrina le da da otra otra solución? solución. Lo que Fight dice es que no se tendría que aplicar una pena, justamente porque nosotros tenemos que tener en conocimiento, o sea, respetar el principio de culpabilidad, el principio de inocencia, y ante la duda no se aplicaría pena. Pero Claro, es pero solamente se fomentaría bastante el hecho de cometer este tipo de delitos de forma
grupal, por así llamarlo. O sea, claramente el artículo busca desalentar esta forma de comisión. Claro, que pueden darse, porque si no queda impune, o sea, y aceptaríamos, ¿no? Una muerte en este contexto en donde no puedo acreditar más que nada y que quede impune aún teniendo a varios agresores identificados. Claro, además me parece que el artículo también demuestra esa debilidad, ¿no? Al imponer una escala penal más baja que un homicidio. Entonces, en ese sentido, demuestra que al no poder determinar el autor, incluso es más bajo que el mínimo de un homicidio, que son 8 años. Por eso, y claro, por eso cada uno, de acuerdo a la participación que tiene, es la pena que se le impondrá. claro, por eso privilegia, es la escala privilegiada. Bien, les pasaba este video, ¿lo recuerdan? No sé si lo recuerdan. Esto es una agresión a la salida de un boliche en Villa Gesell. Fíjense la confusión, esto que dicen, el tumulto, voy a sacarle, el tumulto, la gente se están agrediendo, varios contra varios. Tenemos, bueno, es muy confuso y justamente está dado en la confusión de no sabemos cuál de los sujetos le ocasionó el golpe que le dio la muerte. Este hecho es el hecho de Villa Gesell, en donde la primera calificación fue homicidio en riña. Al elevar la causa a juicio el fiscal, cambió la calificación, cambia la calificación por homicidio agravado, por alevosía y un agravante más, y por la cantidad de personas que participaron. Y porque fue premeditado también. Premeditado. Entonces, bueno, cambió la calificación, pero en un primer momento se daba esta figura penal, ¿no? Pero ¿qué pasa con las víctimas acá? La víctima muere por un golpe, por un traumatismo, un golpe, presentaba varias lesiones, pero el golpe que le da la muerte, no sabemos cuál de todos se lo produjo, y fue un golpe letal, pero todos lo habían agredido previamente. Bueno, acá en este supuesto, los agresores se pudo determinar que fueron 11, ¿no? ¿Lo recuerdan el hecho? Sí. El de Fernando. Claro. Sí. Bien. Y se pudo determinar que la intención de los sujetos no estaba direccionada en este sentido del tipo subjetivo que yo les digo, en participar en una agresión o en una... ¿Cómo era el dolo? Era justamente, en este caso, era de agredir, ¿no? Y ya se va a otra normativa penal que establece, ¿no?, el agravante en el homicidio y la escala a prisión perpetua, porque si nosotros bajamos a esta figura penal, tenemos beneficios en cuanto a la libertad del sujeto en el momento en que se lleva a cabo el proceso y hasta el juicio, en penas de menores a 3 años. Entonces fíjense que la escala penal de una calificación, ya sea de homicidio o de homicidio agravado, que tiene cadena perpetua, lo que dice la norma, a la calificación del 95. Y fíjense, en caso de muerte, de 2 a 6, o en caso de lesiones, de 1 a 4. Entonces hay un privilegio, y esto por eso hay que tener en cuenta cuáles son las circunstancias de hecho en el cual se produce el delito, la participación, la forma de producción, para nosotros encuadrar todas estas conductas
en una o en otra norma. Y no es una cuestión menor conocer las circunstancias de hecho, conocer la forma en que se desplegaban los sujetos, si estaban en una situación de riña, por ejemplo, porque fue ocasional y que justamente la riña no hay un plan criminal para agredir, sino que se realiza espontáneamente. Eso es una definición que lo tienen que dice la Corte, justamente que es espontánea. Se empiezan a agredir todos contra todos. Y cómo la valoración de la prueba, cuando se puede determinar que había una intención de ocasionar tal conducta, entonces ya ahí vamos a otra norma. Y es muy importante saber a qué figura penal vamos a imputar o qué figura penal va a ser la que se aplica, porque después de eso se determinan cuestiones que tienen que ver con la libertad, la excarcelación, peligro de fuga y otras cuestiones que hacen a la libertad, ¿no?, de los sujetos durante el proceso. Es decir, el punto de discusión ahí sería si es premeditado o no, para ver en qué figura penal encuadra. Claro, bueno, sí, premeditado si los sujetos tenían la intención de ir o si, no, porque en este delito justamente se da la espontaneidad, se agreden, hay una pelea, un tumulto, una gresca, en donde no hay una intención específica de dañar, de lesionar o de matar. Acá hay una cuestión que tiene que ver con la espontaneidad de la agresión o de la riña, y no un plan previo, no hay plan previo. Bien, consumación. La tentativa en estos supuestos no es posible justamente por este plan previo que les estoy diciendo, sino porque se produce en forma espontánea. Los sujetos están en un determinado contexto y se agreden entre ellos. Y como es un delito de resultado, voy a tener que tener acreditada la lesión o la muerte, y que esa lesión o muerte sea causa necesaria, ese nexo tiene que ser como consecuencia de la violencia ejercida por los autores. Bien. Les dejo ahí el fallo para que vean, y bueno, que vean que se daba, esto lo vamos a cerrar, no sé cómo volver ahora a la pantalla a la otra, ¿no? Dejar de compartir, doctora. Exacto. Ay, gracias. ¿Me puede repetir el nombre del fallo? Antinir. Doctora, una consulta. Sí. Si con motivo de la riña, una persona por X causa fallece, pero no a efectos de un golpe, sino porque hace un paro cardiorrespiratorio, por susto, por miedo, por descarga adrenérgica, ¿se considera que es de resultado también que el resultado de la muerte se debió a la riña, aunque no haya mediado la violencia? ¿O forma no una violencia directa, sino el resultado de una violencia probable o algo así? No, justamente lo que tiene que haber es un nexo de comunicación directo entre la agresión y el resultado muerte. No puede ser cualquier factor externo, tiene que estar relacionada con la agresión o la muerte. Si no se relaciona y es por una causa natural o por una patología que sufría la persona, y no hay agresión física, no hay agresión hacia violencia física hacia la persona que participó, porque justamente la norma dice ejercieran violencia. Eso sería un hecho ajeno a la conducta que describe la figura penal. No sé si quedó clara la... Sí, totalmente, gracias. Bien, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Bien.
Facundo, ¿está? No sé, Facundo se habrá ido. Bueno, Se fue. bueno. Igual, profe, de todos modos, yo quiero aclarar que nada, que agradezco la participación, que espero no sea molestia para ninguno. La verdad lo hago con la mayor intención de participar y de aportar a la clase. Por las dudas, si alguno tiene alguna duda de por qué presentó la situación, nada, agradecer y decir que parte del ámbito académico es el respeto y la no violencia por sobre todo. Nada, decir que de mi parte, la cooperación, que no hubo una intención de ningún momento de todo lo contrario. Le agradezco. No, bien, claramente para mí el ámbito de la facultad en el que nos encontramos no es yo hacer un monólogo y leerle los artículos de memoria o indicarle algo que puedo ver en el libro y preparar una clase en ese sentido. Soy como más relajada y me interesa que participen porque las opiniones de ustedes muchas veces son tratadas en los libros. Ustedes pueden decir, bueno, pero esto me parece que la participación no, y posiblemente eso lo hayamos leído y ha sido una discusión, por eso planteaba un caso en este contexto y viendo, bueno, ¿qué opiniones tienen? Es importante decir, no, bueno, opino esto porque esto, opino aquello, y justamente en el caso se dio, bueno, varias de las cosas que generalmente dicen en las clases. Por eso que a mí me gusta preparar las clases así y que puedan participar, ¿no? Pero no quiero hablar yo sola. Para mí nutre muchísimo más que sea así. En el aula, pero bueno, en este contexto me siento como que estoy hablando sola y... Perdón, profe. Pero yo, cuando Facundo saltó a hacer su comentario, por eso yo le expliqué desde dónde venía, no es que es con su clase o por el debate específico que se armó en su clase, sino por algo que es interno nuestro y que la verdad, o sea, ustedes... Bueno, igual no ayer tienen que ver y tampoco no querían tenía que por hagamos qué. preguntas con respecto al tema. No, O sea, llegábamos a otro extremo, me parecía, que no está bueno. No, venían las cosas como un poco sensibles, me parece, y bueno, saltó... Yo me fui del grupo de WhatsApp. Bueno, chicos, Pero cualquiera no era puede- personal con su clase, digamos. Cualquiera puede dar su opinión y si bien estamos en un contexto en donde estamos más comunicados informáticamente, pero esto es como si fuese el aula de la facultad. Esto es como así, el respeto primero. Yo no soy autoritaria ni nada, me gusta que todos participen, que hablen, que digan lo que conocen, lo que no conocen, que se confundan en este contexto, que demos nuestras opiniones, respetándonos cada uno. Y bueno, es charlar. Yo monólogo no voy a hacer, y espero no hacerlo porque también como que voy aprendiendo de las cosas que se van planteando durante el desarrollo de las clases, que muchas veces digo, ay, pero esto cómo era, y después voy, lo busco. En esa dinámica me interesa que sean por lo menos mis clases, y lo hago así cuando las hacemos en forma normal en la cursada en la facultad. Profe, le interrumpo para comentarle que hay chicos que no tienen audio. De hecho, Iván Pizarro acá puso que le gustaría que leyera el chat para que ellos también pudieran participar. Lo quería avisar por las dudas, como para que puedan participar también, porque creo que nos nutrimos todos de esto. Bien, yo lo que pasa es que como les estaba mostrando el PowerPoint, no veía toda la pantalla, y el chat no sé dónde estaba, pero bueno, no sé si me quieren preguntar. Ahí donde dice más y tiene 3 puntitos, sí. Ahí aparece el chat. Bueno, perdón que no pude entrar Para, en el chat. para que sepa la próxima vez. Igual también pasa porque somos muchos, somos más de 100 personas. Claro, por ahí hay muchos que no podían participar y yo estaba, bueno, no sabía eso, que podía tener abierto también el chat. Bueno, para la próxima. Y ya les adelanto, para la próxima clase vamos a ver el 128 y 129, y me gustaría que tratemos las formas, ¿no?, de la comisión de los delitos en el cibercrimen, ¿no?, que son cuestiones muy actuales, están interesantes, y bueno, voy a tratar de
prepararles una clase bien, bien dinámica y relacionada, ¿no?, esto a la delincuencia transnacional, cibercrimen, pornografía infantil, imágenes, cómo van pasando las imágenes, ¿no?, en las redes sociales, en el sistema que nosotros vemos, la red que manejamos para, bueno, por ahí alguno maneja la Deep Web y sería también apto para que nos dé algún conocimiento de eso, pero bueno, nosotros voy a tratar de armar la clase con los delitos de pornografía infantil y algunas cuestiones del cibercrimen. ¿Lo relacionado al grooming y todo eso? ¿Cómo? Lo relacionado al grooming. Sí, vamos a tratar algunos temas, sí. Y esto sería todo por hoy. Disculpa si no sé si no se entendió algo, si alguien quiso hablar y yo no le di la palabra, porque estaban en el chat, pero recién ahora lo Acá, veo. doctora, hay una consulta de hace poco tiempo en el chat que preguntan que no le quedó claro cuál es la intención, si no es lesionar o matar, para que se configure este tipo penal. ¿Cómo? Ahí le leo de nuevo. Sí. A mí no me quedó claro cuál es la intención, si no es lesionar o matar, para que se configure este tipo penal. No tengo audio. La intención es o sea, el sujeto solamente interviene para agredir o por participar en la riña, y el resultado es la muerte o la agresión, pero la intención del sujeto es solamente participar en una riña. Y ejercer violencia. Ejercer violencia, claramente, sí. Claro. Ejercer violencia sobre la persona, porque justamente eso es lo que da la conexión, el ejercer violencia y el resultado lesivo, daño o... Profe, pero si la intención fuera participar en una riña, entonces ¿por qué se presupone después todo el tema de que fueron todos los homicidas? Espera, tengo apagada la cámara. ¿Por qué si el dolo es participar en riña, entonces después se presupone que todos fueron homicidas y se pena el homicidio, la violencia que provoca el resultado, y no se pena directamente participar en riña? Porque o sea, vos decís que tendría que haber una participación en los términos generales de la participación. No, yo lo que digo es que acá, el dolo se califica o sea, con la intención de participar en la riña. La riña o la agresión. En la riña o en la... Entonces, ¿por qué después todo el tipo hace esta presuposición de que tenemos, se supone que todos fueron los homicidas o todos fueron los que lesionaron, y no directamente se dice, bueno, el que participa en una riña tiene tanto? Estás diciendo lo mismo, porque justamente la intención es participar en la riña, no es el resultado lesivo. ¿Se entiende? Más o menos. Claro, si no me equivoco, el PowerPoint decía que el dolo no se extiende a las lesiones o a la muerte, sino únicamente a la participación en la riña. ¿Y entonces por qué se aclara se aclara? Porque en el mismo tipo se aclara que los que ejercieron violencia se van a tener como autores del homicidio. Entonces, ¿para qué se aclara eso? Si basta con decir los que participan en la riña, ya está. Claro, lo que pasa es que tienen que ejercer violencia física sobre la persona, porque cualquier otro tipo de violencia, cualquier otro tipo de agresión, por ejemplo, insultar o amenazar, y no una agresión física sobre la persona, no es una participación en el concepto de riña. No sé si me entendiste. Sí, perfecto, gracias, profe. Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, profe, yo quería preguntarle si iban a subir algún tipo de cronograma de los temas que iba a dar cada profesor, así antes de la clase sabíamos qué leer para estar un poco más informados de antes. Pensé que los había subido Natalia Castro, porque nosotros ya como que nos diagramamos, ¿no?, los temas.
Ahora lo paso en el grupo de docentes y les digo, a ver si pueden subir para saber los temas. Igual les comunico que esta clase que voy a dar no va a ser el miércoles que viene. El miércoles que viene Roberto Manuel, y creo que empezaba con abandono de persona, algo de eso, y van a tener 2 miércoles con él, y después yo doy en octubre. Da corrupción de menores, me parece, Roberto Manuel. Ah, bien. Les voy a anotar mi mail, por si no lo tienen. Antes hacía un grupo con los alumnos de WhatsApp, pero bueno, ahora son muchos. Igualmente, cualquier consulta me la pueden... Les dejo mi mail, está mi mail también subido a la página, pero cualquier consulta me avisan, yo no tengo problema, estoy en la fiscalía, si necesitan algún libro, si alguna recomendación, no pueden ir a la biblioteca justamente ahora para retirar material. Yo tengo los libros tengo muchos comentados, Código Penal comentado, así que si quieren alguno les saco una fotocopia. Esto, nada, porque por ahí no tienen el acceso o no pueden comprar los tomos de los libros que son carísimos, o no les interesa tener un libro comentado de derecho penal, que están también en todo su derecho, me avisan y yo les saco copias de los que necesiten, se los escaneo y se los puedo subir. Igual la mayoría de las cosas están en internet, están en alguna página, pero si quieren ver a algún autor específico y lo tengo, se los paso, se los comparto sin problema. Doctora, yo le quería consultar, el código comentado de D'Alessio, sí. El padre, digamos, el que fue en 1985 el que juzgó a la gente, ¿es válido, sirve, está actualizado, es un código recomendable para preparar la materia de ahí como para una visión más amplia, además de los manuales? Porque yo estoy preparando Lo que tiene D'Alessio es que es muy claro. Sí, me pareció buena bibliografía, pero le quería consultar, como no es la del doctor Ricker ni la del doctor Taza, es por ahí un poco más amplia, también es más antigua, por el propio autor que tiene más años atrás, y por ahí no está actualizada las normas vigentes. Le quería consultar si es válido igualmente, o si usted lo considera que para preparar la materia tiene contenido. No, es válido, salvo que la norma esté modificada o ampliada, como en estos casos, Claro. el 94, el 94 bis, el 84, el 84 bis, el 80 del Código Penal, que tuvieron modificaciones en cuanto a los agravantes, a las víctimas, eso no tiene que ver de algo actual. Yo tengo el de D'Alessio y también tengo el de Ricker porque participé en participé en el comentario de unos artículos del Código Penal. Lo tengo acá en casa y el otro lo tengo en el trabajo, pero si lo necesitan, también cualquier copia yo se las hago sin problema. Porque van a tener, este sí es del año pasado, salió. Yo tengo todo acá, es como, lo publicamos, sí, el año pasado, o el anteaño, ya como que este año se me perdió, ¿no? 2018. Este lo sacamos en el 2018. Igual el doctor Taza tiene todos los tomos, ¿no?, escritos por él, que está también muy bueno. Yo no lo tengo, pero bueno, si lo necesitan, lo puedo conseguir. Sí, estaría bueno alguno de los Que no se queden sin material. Si necesitan algo y no lo encuentran en internet o quieren específico, me mandan un mail y se los comparto. Profe, bueno, muchas gracias. Yo acá tenía una pregunta. Me parece que no nos aparece el mail. ¿No les aparece? Capaz se lo mandó por privado a alguien que quedó marcado. Alguien, sí. Ay, bueno, yo estoy haciendo el lío. Lo leo, se lo pasé a Iván. Bueno, no sé. ¿Y cómo hago para abrir todos? Si no, dígalo en voz alta y después lo mandamos por el grupo que tenemos nosotros. Romina López, mdp@hotmail.com.
Igual también está en la sección de avisos del campus, porque subió Natalia no sé cómo se llama, como un Yo les había pasado el Gmail, pero uso los dos, así que cualquiera de los dos es lo mismo. Bueno, sí. Perdón, doctora, ¿@hotmail o Gmail? No escuché bien, disculpe. Es @hotmail.com o @gmail.com. Gracias. Cualquiera de los dos. Bueno, si tienen alguna duda, algo más respecto de los temas que tratamos en la clase. No, la verdad que todo muy claro, me parece. Gracias por su tiempo. Sí, la verdad, muy buena clase. Muy claro y muy enriquecedor. Bueno, me alegro. Yo como que lo voy haciendo, no sé, estoy todavía media verde en esto, pero bueno, voy sacando. Lo importante es que les queden cosas claras y bueno, cualquier duda nos avisan. Lo importante creo que es la actitud y bueno, la predisposición para dar clases con la mejor actitud y la mejor onda y la mejor... bueno, gracias. De compartir el conocimiento, así que le agradezco por eso. Bueno, espero que sea claro, espero ser clara. Bueno, cualquier cosa estamos en contacto. Adiós. Muchas gracias. Muy amable. Chao.